Bienvenidos una vez más a este espacio de discipulado Carácter de Cristo 1. Hoy estaremos tocando el segundo tema o la segunda parte del tema, la revelación de la paternidad. Revelación de la paternidad, parte 2. Hoy estaremos hablando acerca ya de una paternidad espiritual establecida por Dios, revelada por Dios, para poder ayudarnos a crecer en nuestro potencial. En la primera parte de este mismo tema, tomamos como fundamento el versículo de 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, que dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Está hablando Pablo a la iglesia de Corinto y les está mencionando que ellos fueron engendrados a través de Cristo Jesús, para que el apóstol Pablo los discipule, se haga responsable de ellos, para que los instruya, para que les predique las buenas nuevas y así también para que administrara como responsable de esa asignación que Dios le había encomendado al apóstol Pablo en esa época. De esta manera, Pablo está mencionando en pocas palabras que él es el responsable, así como un padre es responsable de sus hijos en la casa, es responsable de que sean cuidados, es responsable de que sean alimentados, de que sean protegidos, engendrados, que sean endosados. Es responsable de que tengan sus necesidades personales atendidas. De esta manera, Pablo está dando a conocer que él era responsable de la iglesia en Corinto para poder adiestrarlos, equiparlos, ayudarles con sus necesidades y todo lo que esa iglesia o esa congregación en Corinto necesitaba. Y de esta manera, partiendo de esa pequeña introducción, vamos a ver y entender qué es paternidad espiritual. Veamos, por favor, ahora esta parte tan importante dentro de una congregación. Muchos de nosotros podemos confundir paternidad espiritual como idolatría. Podemos confundir muchas veces como que estamos dándole más lugar o estamos dándole alabanza o honor o honra a un hombre y no a Dios. Pero vamos a un poquito descubrir este misterio de la paternidad ya asignado y revelado en el corazón del hombre. Entonces, ¿qué es paternidad espiritual? Cuando hablamos de paternidad espiritual, estamos hablando de reconocer a una persona que carga un propósito, que carga una visión y asignación definida. También quien tiene la capacidad de transferir herencia y legado es quien ha alcanzado niveles espirituales de madurez elevados. Es uno que tiene la capacidad de modelar, procrear, adoptar y engendrar a otras personas o ministerios en lo espiritual, independientemente de su número de edad, para llevarlos a cumplir su propósito. Entonces, como leímos en el libro de 1 Corintios, capítulo 4, versículo 15, Pablo está diciendo que él era el hombre asignado por Dios, porque él también menciona que no fue el hombre quien lo nombró apóstol. Él fue enviado como apóstol por medio del Espíritu Santo. Él fue comisionado en esa asignación específica, enviado a esa asignación específica para cumplir el propósito que Dios le había asignado a este hombre. Entonces, Pablo era como un padre espiritual, era un padre espiritual en la iglesia de Corinto, porque este hombre era reconocido como un hombre que cargaba un propósito, que tenía visión, era reconocido
porque había una asignación definida en su vida, tenía la capacidad de engendrar, tenía la capacidad de dejar un legado, tenía un nivel alto de madurez espiritual, también tenía la capacidad de modelar, procrear. Por eso en algún momento Pablo le dice a su hijo espiritual, voy a decirlo así, Timoteo, a su discípulo Timoteo, le dice: hijo mío, te ruego que me imites. Y también les dice a sus demás discípulos, a la congregación: os ruego que me imitéis. Está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era reconocido como una persona modelo, una persona que podía engendrar a otras personas o ministerios en lo espiritual. También de manera que Pablo, el apóstol Pablo, era reconocido en todos estos aspectos que he mencionado. Él era considerado como un padre espiritual. No confundamos Padre celestial con Padre espiritual. Padre celestial hay uno solo, es Dios. Dios es el único Padre celestial de nuestras vidas. ¿Me dejo entender? Pero Padre espiritual, Dios puede confiar a muchos hombres de Dios o mujeres de Dios para que puedan ayudar a edificar el reino de Dios, a edificar el espíritu de las personas. ¿Me entiende? Pero también hay Padre natural. Entonces, Padre celestial es uno solo, es Dios. Jesús mismo le dijo: Padre hay uno solo y está en el cielo, ¿verdad? El Padre celestial. Pero Padre natural hay muchos. Y también Padre espiritual pueden haber varios. ¿Por qué? ¿Por qué se le dice Padre espiritual? Porque Padre espiritual es aquella persona que se enfoca en desarrollar el potencial de sus hijos hasta llevarlo a su destino. Quiere decir que un padre espiritual es aquel que nos ayuda, es esa persona que tiene madurez espiritual, que tiene niveles de madurez espiritual altos, que tiene la capacidad de modelar, lo que ya mencioné, procrear, adoptar, que tiene un propósito, una visión. Por lo tanto, este hombre ungido de Dios, guiado por el Espíritu Santo, se puede considerar un padre espiritual. ¿Por qué? Porque atiende las necesidades espirituales de la gente que busca a Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando usted tiene una necesidad espiritual, de repente usted está leyendo una parte de la Biblia, está estudiando la palabra de Dios y usted no la entiende en ciertas áreas que usted está leyendo en la Biblia. No las entiendes, no lo comprendes. Para poder ayudarte en eso, tú necesitas un padre espiritual que no solamente te explique lo que quiere decir el contexto, la revelación de lo que estás estudiando en la Biblia, sino que te ayude a llevar a la práctica, que puedas vivir. Y generalmente los que te pueden ayudar son aquellas personas espirituales que tienen un alto nivel de madurez espiritual, que ya vivieron o están viviendo ese proceso de la revelación que hay en la palabra, que usted lo está estudiando. Entonces, también el padre espiritual es uno que ha llegado donde todavía el hijo no ha llegado. Es uno que asume la tutela de diferentes personas que se da por sus hijos. Tiene una dirección certera, invierte su vida, sus dones, sus habilidades, sus recursos en sus hijos. Les rescata, los sana, los limpia, les da nombre, prestigio, valor, les afirma, les da identidad, les guía, les corrige, hasta llevarles a cumplir su propósito a quien lo toma por hijo. Entonces, mire, hay muchas áreas
Una de ellas, el propósito que Dios te ha dado, donde generalmente muchos de nosotros, primero, que no conocemos cuál es nuestro propósito. Segundo, no sabemos cómo desarrollar ese propósito. Y número 3, no sabemos cómo funciona ese propósito. Y para que usted no tenga problemas ni retrasos en su vida espiritual o en su propósito, y usted tenga una vida realizada, usted sienta que está cumpliendo su deber en Dios aquí en la tierra, usted necesita un guía espiritual, alguien que le ayude a entender estos temas espirituales en su vida, alguien que le nutra espiritualmente. ¿Por qué? Porque usted solo, por su propia cuenta, lo puede lograr, pero usted va a tardar más. Es como aquella persona que dice, yo lo puedo hacer todo solo, y no se asocia con nadie, no recibe dirección de nadie, no recibe enseñanza de nadie. Aunque lo haga solo, el problema no es si lo consigue o no lo consigue. El asunto está en que va a tardar más en alcanzarlo. Entonces, si ya hay alguien, vamos a hablar en el ámbito espiritual, si hay alguien, un pastor, un apóstol, un líder espiritual que es maduro espiritualmente, tiene una visión, está desarrollando su propósito en Dios, tiene experiencia en el ámbito espiritual, usted puede facilitar mucho más su tiempo, puede facilitar mucho más su propósito para poder alcanzar de manera más acelerada el cumplimiento de su propósito, asociándote, buscando a esta persona espiritual que te puede ayudar a crecer con mayor efectividad. Entonces, para esto, un padre espiritual o un líder espiritual, alguien que está crecido, alguien que tiene visión, alguien que tiene propósito, alguien que está corriendo en su propósito, te puede ayudar. Y a medida que te va ayudando, usted, como parte de su corazón de hijo, usted siente reconocerlo a ese hombre como su autoridad espiritual o como su padre espiritual. Entonces, el hijo no es necesario que no haya hecho la confesión de fe con él. No es necesario, como Jesús lo indica, que reconozcamos por fe haciendo una confesión que es nuestro Padre espiritual. No es necesario. Simplemente que usted lo tenga en su corazón, esa revelación, es más que suficiente. El Padre espiritual es el que da protección y sombra para que crezca y llegue el Hijo a madurar. También el Padre espiritual es el hombre de Dios que está dedicado a que sus hijos crezcan para ser productivos en el reino de Dios. Esta paternidad se establece por medio de relación entre padre e hijo. Ahora, ¿cómo se establece la relación de paternidad? Una vez entendido quién es o cómo reconocemos quién es un padre espiritual, le dije hace un principio, es como el apóstol Pablo. Es un hombre que es reconocido por la visión que carga, es reconocido por el propósito que carga, es una persona madura espiritualmente, es alguien que puede engendrar, alguien que puede modelar, es modelo de vida espiritual. Entonces, ese era el apóstol Pablo frente a la congregación de Corinto. Ahora, ¿cómo se establece la revelación de paternidad? Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 3 versículo 13 y dice la Biblia: después subió al monte, está hablando de Jesús, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. El Padre es el que decide quiénes serán sus hijos espirituales. La base es
que este hijo se identifique en su espíritu con el ADN, propósito y visión del Padre. Entonces, mire, siempre usted debe reconocerlo a Dios como su Padre Celestial. En otras palabras, cuando usted no lo reconoce a Él, usted está desligado de todo lo que Dios como Padre puede hacer en su vida. Entonces, la idea o el principio para que usted reciba esas bendiciones de su Padre Celestial es reconocerlo. Cuando usted lo reconoce, usted lo está poniendo en una posición de importancia. Usted lo está tomando a Dios como su Padre Celestial en un lugar de honor, en algo de alto valor para su vida. De la misma manera, un hombre espiritual, ya sea un pastor, un líder, puede ser algún hombre que carga un manto espiritual, un profeta, un apóstol, un maestro, un evangelista, un pastor, un líder de la iglesia, que tiene estas marcas como las tenía Pablo. Entonces, para que ese hombre sea reconocido como tu padre espiritual, ese hombre no puede venir donde usted y decirle, usted está obligado a ser mi hijo. A no ser que usted lo reconozca a ese hombre como su guía espiritual, como su fuente espiritual, como su mentor, como su líder, como su protector espiritual, como alguien que siempre va a estar para usted cuando lo necesite. Entonces, usted debe identificarse. Si usted quiere alcanzar su propósito en Dios, quiere desarrollar su propósito en Dios, sea como Eliseo. El profeta Eliseo, antes de ser profeta, él era uno más de la congregación. Estoy parafraseando. Era uno más de los hombres que trabajaba, tenía su vida diaria, vida cotidiana, araba la tierra como cualquier otro hombre. Pero sí había escuchado de este profeta llamado Elías, que era un hombre muy usado por Dios y portaba una unción poderosa. Entonces, cuando Elías, un día de esos, pasa por donde vivía Eliseo, porque así es cuando Dios otorga o cuando Dios permite y le da la asignación a un hombre espiritual para que sea padre espiritual, Dios es el que le guía a ese hombre para que reciba a otras personas o a otros hijos de Dios como sus hijos espirituales. Así fue con Elías. Elías estaba camino hacia un destino y en el camino encontró a Eliseo, y Eliseo, ni bien escuchó el llamado que Elías le hizo, dejó todo lo que tenía. Pero hay algo aquí que considerar. Eliseo se identificó con lo que cargaba ese hombre. En otras palabras, Eliseo dijo en su corazón, este hombre, este profeta Elías tiene algo que yo quiero demandar, que yo necesito, que yo tengo que recibir de él. Y desde ese día, Eliseo, dice la palabra, la Biblia, que dejó todo lo que estaba haciendo, dejó el arado, mató el buey, asó la carne del buey en la leña de su arado y lo siguió a Elías a desarrollar su propósito y la visión del profeta. Entonces, mire, cuando termina todo su proceso y Elías es llamado al cielo, entonces Eliseo, quien le había servido a Elías, le había seguido a Elías como su padre espiritual, el día en que Elías estaba ascendiendo al cielo, Eliseo gritó estas palabras: Padre mío, Padre mío. Entonces, mire, Eliseo
lo reconoció al profeta Elías como su padre espiritual, no como su padre celestial, ojo, como su padre espiritual. Me refiero a que Eliseo lo reconoció a Elías como su mentor, como su líder, como su pastor, como aquel que le iba a proveer todo lo espiritual que necesitaba Eliseo. Y después de eso vemos que Eliseo recibe todo, ve a su padre espiritual ascender al cielo y Dios lo usa a Eliseo para cumplir su ministerio. Mire, para seguir el legado del profeta Elías. Eliseo se volvió de parte de Dios también un profeta y continuó el legado profético de Elías en la tierra, pero ahora por medio de su hijo espiritual Eliseo. De la misma manera, un padre espiritual en este tiempo, Dios ha asignado a hombres maduros, ha asignado a hombres crecidos espiritualmente, ha asignado a hombres una visión global, nacional, local, un propósito, y que son personas que cargan algo que tú necesitas para crecer espiritualmente. Entonces, en esto, usted no está obligado a decirle a un pastor o a alguien, padre espiritual, si primero usted no lo reconoce o lo identifica como una fuente espiritual para su vida aquí en la tierra. ¿Me dejo entender? Así como lo hizo Eliseo con Elías. Entonces, padre espiritual es... ¿Cómo se establece la revelación de la paternidad? Primero, el padre es el que decide quiénes serán sus hijos espirituales, porque Dios los direcciona, Dios les guía. Y generalmente lo que Dios hace es asociarte con personas que te van a ayudar a desarrollar tu potencial, a desarrollar tu madurez espiritual, a desarrollar tu carácter. Por eso debes orar a Dios siempre para que Dios te asocie, te una, te acerque, te relacione con una persona que se convierta en tu mentor espiritual, en tu líder espiritual, en tu fuente espiritual, que todas las dudas que usted tenga en el ámbito espiritual, usted tenga a alguien capacitado, a alguien maduro, quien le pueda guiar conforme a la voluntad de Dios. También la paternidad se recibe, como le decía, esta revelación de la paternidad se establece cuando el hijo se identifica con el propósito del padre. Si usted se puede dar cuenta, nunca Dios va a enviar a la gente a que usted esté obligado a reconocerlo a ese hombre como su fuente espiritual. No, siempre Dios parte de tu decisión. Cuando usted reconoce, usted identifica, usted se hace familiar con esa persona que le está enseñando, que le está discipulando, que le está compartiendo la palabra, que le está ayudando a crecer, entonces usted es el que se identifica con esa persona para aprender de él, para asociarse con él, para seguir los pasos de él, para manifestar lo que él manifiesta y avanzar en tu propósito en Dios. Entonces, el Hijo, usted y yo, somos los que nos identificamos con el propósito de ese hombre espiritual o de ese padre espiritual. También se establece cuando llevamos el ADN. Estar en el mismo propósito, sintiendo lo mismo que siente mi autoridad espiritual. La paternidad se establece por medio del pacto. Quiere decir, el pacto le mencioné en la primera parte de este mismo tema.
Pacto es un compromiso que no se puede romper. Es un compromiso que dura para siempre. Entonces usted, cuando reconoce a una autoridad espiritual como su fuente espiritual, como su padre espiritual, quien le va a ayudar a crecer, entonces usted debe comprometerse con esa persona en dos sentidos. Número uno, siendo leal. Número dos, siendo fiel. Vuelvo a reiterar, todo esto parte de una decisión suya. Nadie le puede obligar. Usted es el quien decide reconocer al hombre de Dios como su autoridad espiritual. Vayamos a la historia de Elías y Eliseo. Elías nunca le obligó a Eliseo. Eliseo lo reconoció a él. ¿Se da cuenta? Elías nunca le obligó a seguirle a Eliseo. Es más, Eliseo le dijo, vete a tu casa, no me sigas. Pero Eliseo no se fue a su casa, sino que dijo, estaré contigo, te serviré hasta la muerte. Entonces, mire cómo un hombre no está llamado a ser obligado. Mucha gente ahí comenta que a veces obligamos en la iglesia o que la gente es obligada, pero esos son comentarios de un corazón, por así decir, de gente que a veces no ha entendido estos patrones que nos han dejado los apóstoles o Jesucristo mismo o los profetas del Antiguo Testamento, que nos dejaron estos patrones de conducta para recibir bendición. Entonces, esto siempre va a partir de tu voluntad, de que tú te identifiques, de que tú decidas dar ese paso de seguir a alguien más. Jesucristo nunca obligó a sus apóstoles. Jesús, cuando se encontró con cada uno de ellos, simplemente les dijo, sígueme, nada más. Y si ellos lo reconocieron, lo siguieron. Y hay otra parte de la vida de Jesús donde llama a otros discípulos, pero estos discípulos no lo reconocieron. Le pusieron excusas o estaban muy ocupados y al no reconocerlo no pudieron seguirle. Entonces, mire, usted no está obligado a reconocer una paternidad espiritual, pero si usted siente en su corazón y usted se identifica y usted visualiza que lo que tiene ese hombre espiritual, usted lo necesita, pues sígalo a él, reconózcalo como su autoridad, su fuente espiritual, su paternidad espiritual. La paternidad es por voluntad y don de Dios. Ahí está lo que les decía. La paternidad dentro de un ministerio o iglesia local se da por quienes están a la cabeza alimentando. Un padre no es el que solo procrea, sino el que protege y alimenta. No todos los miembros llegan a ser hijos espirituales, obviamente porque no los reconocen, pero eso no los excluye de la congregación. Hay mucha gente que viene a la iglesia, a la congregación, pero no lo reconocen al pastor de la iglesia o a la autoridad espiritual que está alimentando, que está predicando, enseñando en esa iglesia. No lo reconocen. No los juzgamos, no los excluimos, no los hacemos a un lado. Jesucristo no nos enseñó ese modelo de vida o ese modelo de liderazgo, sino que todos ellos también están en su derecho de ser servidos. Pero aquellos que lo reconocen a su autoridad espiritual, pues tienen beneficios que lo van a aprovechar en su propósito. ¿Ok? Hay un solo padre en la casa y los líderes son la extensión de la paternidad de la casa. Entonces, mire, de esta manera es como se establece la relación de paternidad en una congregación, en una iglesia, en un entorno. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no contar con un padre? En esto quiero que usted lo tome no como algo obligatorio, sino para que usted de repente, si usted está sintiendo que Dios le está llamando a algo, si usted tal vez está sintiendo que Dios
le está llamando a una determinada asignación en su vida, pero usted no sabe cómo trabajar esa asignación, no sabe cómo acudir a eso o no sabe cómo desarrollarlo. Para eso es bueno que usted tenga una autoridad espiritual, un líder espiritual que le ayude a entender el llamado de Dios en su vida y que le ayude a crecer y a alcanzar ese destino que Dios le está poniendo en su corazón. Ahora, cuando usted siente que tiene un llamado, pero no quiere reconocer a una autoridad espiritual, porque muchas veces podemos pensar más en un estado de independencia que de dependencia. Y la Biblia nos enseña que la independencia no es buena. Cuando estamos independientes, nosotros solos, trabajando por nuestra propia cuenta, asuntos espirituales, vamos a demorar, o simplemente por no recibir o no tener ciertos progresos en esa asignación, nos desilusionamos y abandonamos el llamado. Pues Dios no quiere que abandones. Por eso debemos entender que las relaciones nos empoderan. Debe usted y yo relacionarnos con una persona, ya sea que tenga un manto de los 5 ministerios, pero con un crecimiento espiritual elevado. Alguien que está cumpliendo su llamado nos va a ayudar con esto. Pero cuando nosotros no reconocemos que necesitamos esa ayuda y solamente nos quedamos en un estado independiente y decimos, solo Dios me puede ayudar, entonces muchas veces podemos caer en un estado, podemos estar pecando por imprudentes, podemos estar pecando a veces hasta por ignorancia, ignorar aquello que te puede ayudar a crecer. Entonces, cuando nosotros no contamos con una ayuda espiritual, con un padre en este caso, un padre espiritual, pues vamos a pasar muchas consecuencias en nuestro proceso. ¿Cuáles son esas consecuencias? Número 1, una incapacidad de ser un buen hijo o un buen padre. Entonces, mire, en el hogar, hablando en lo natural, un hogar común y corriente donde hay padres e hijos, entonces los hijos nunca podrán conocer ni entender ¿qué es una autoridad espiritual? ¿Cómo es un papá si no hay un padre en esa casa? ¿Se da cuenta? Lo mismo sucede en su vida espiritual. Cuando usted no tiene una congregación donde formarse, donde capacitarse y no reconoce a una autoridad espiritual en su vida, como un pastor, un apóstol, profeta, evangelista o maestro, entonces usted no podrá desarrollar esa capacidad de ser un buen hijo. Usted no va a entender cuándo usted es buen hijo o cuándo no, cuándo se está equivocando o cuándo sí está haciendo las cosas bien. Por eso es bueno, y dice Efesios 4:11, que Él mismo constituyó, Él mismo asignó a algunos el manto de apóstol, profeta, apóstoles, maestros, evangelistas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted necesita ser edificado, por lo tanto, debe reconocer a un líder espiritual como su fuente espiritual para que usted se nutra, para que usted descubra los misterios de Dios. Segundo, otra consecuencia de no contar con un padre es la falta de identidad. Los temores en las relaciones con los demás son frecuentes. Hay una imagen y relación distorsionada de nuestro Padre Celestial. Desata maldición generacional sobre nuestros descendientes. Hay caos en el hogar al no tener orden y autoridad. Está al borde del fracaso. Y si fracasa, se desilusiona de usted mismo y también de Dios. No tiene dirección, no es corregido cuando está en error, no posee una herencia y no se activa.
Entonces mire, usted puede estar quizás retrasando muchos planes de Dios en su vida por no reconocer una autoridad espiritual y sujetarse a ella y recibirlo como su maestro, como su mentor, como su padre. ¿Cuál es la revelación de ser un buen hijo? Veamos el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 6. Porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. La revelación de ser buen hijo nos la da Jesucristo. Él es el modelo. Para ser buenos padres, primero debemos aprender a ser buenos hijos. Cuando nosotros no entendemos lo que significa ser hijos, muy poco tiempo podemos permanecer al lado de nuestros padres espirituales. Por eso es necesario que nuestra identidad se defina reconociendo que estamos asignados a una persona que tiene el mismo propósito. Ahí está lo que le decía. Por eso nosotros debemos recibir el Espíritu o conectarnos al Espíritu de esa autoridad espiritual, para que así podamos crecer efectivamente en los planes de Dios. Características de un buen hijo. Vamos a ver cómo es un buen hijo, qué características lo diferencian de los demás. Primero, un buen hijo se identifica con la visión, el propósito o lo que hace su padre. No lo cuestiona a su padre, no está dudando de lo que su padre está formando en él, no está cuestionando, no lo está resistiendo, sino al contrario, se identifica con esa visión, con ese propósito y camina detrás de él. Un buen hijo honra y valora a su padre. Tiene una relación cercana sin el riesgo de familiares. Un buen hijo valora la herencia que va a poseer. Un buen hijo no se concentra en los errores de su padre, sino en sus virtudes. En esto quiero decirle algo. No existe en el mundo pastores o líderes espirituales perfectos. No existe. Todos tenemos una naturaleza humana y esto no es con el fin de excusar a los líderes espirituales, sino que así Dios nos ha creado. En este mundo no hay uno perfecto, solo Cristo, dice la palabra. Entonces, si Cristo es el único hombre perfecto aquí en la tierra, 100% hombre y 100% Dios, entonces fuera de Él no hay otro. Todos cometemos errores. Todos tenemos una naturaleza humana que muchas veces sale a luz, pero no con el fin de ser juzgado o de ser apedreado, sino con el fin de que usted aprenda que esos errores usted como hijo no los debe cometer. Siempre usted vea más las virtudes de su autoridad espiritual, de su padre espiritual, y no tanto sus defectos. ¿Por qué? Porque en los defectos usted puede caer en la tentación de juzgarlo. Y al juzgarlo, usted se va a desprender, va a dejar de identificarse con ese hombre de Dios. Por lo tanto, usted debe aprender o debemos aprender a mirar las virtudes del hombre espiritual y los defectos de ese hombre natural, considerarlos. ¿Para qué? Para no cometer esos mismos errores. De una manera espiritual o natural, siempre un líder en tu vida será ejemplo. ¿Para qué? Para hacer lo que tienes que hacer en tu vida espiritual y para no cometer los errores que posiblemente el día de mañana puede ser que usted esté tentado a cometerlas, pero al ver que esos errores reflejados en sus líderes, usted será más precavido y más sabio a la hora de tomar decisiones. Entonces vea, Dios siempre permite las cosas con un
propósito. Un buen hijo espera que la herencia le sea transferida, no la reclama antes de tiempo, como lo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, en la parábola que Jesús cuenta, pidió su herencia antes de tiempo. Y al hacer las cosas antes de tiempo, generalmente el resultado es el fracaso. El hijo pródigo derrochó su herencia y terminó comiendo la comida de los cerdos. Por lo tanto, cuando usted está en una posición de hijo, no reclame su herencia, espere que la herencia le sea transferida. Un buen hijo siempre desea estar cerca de su padre. Un buen hijo no abusa de la confianza que le da su padre y es agradecido. Un buen hijo siempre manifiesta sumisión, fe, honor, amor y aprecio a su padre. Un buen hijo siempre se siente de casa, aunque esté lejos. Un buen hijo desea ser igual a su padre y anhela tener más de lo que su padre tiene. Ahora, vamos a ver también en esto cuál es el proceso de crecimiento de un hijo. En el idioma griego, para referirse al hijo en sus diferentes etapas, se utilizaban varias palabras como estas. Primero, en griego se le decía a un niño de 2 años de edad, en el griego se les llamaba brefos. Eran niños que comprendían desde la gestación hasta los 2 años de edad. Y usted se dará cuenta que en esa etapa, desde la gestación hasta los 2 años de edad, el hijo todavía es inmaduro. Está bebé, no está maduro. Muchas veces no sabe qué es lo que le están hablando, no entiende. Entonces, porque su cerebrito o su cabecita todavía no procesa cierta información. Por lo tanto, en el griego ellos eran llamados brefos. Luego, después de los 2 años hasta los 6 años, el hijo era llamado nepio. Es un niño que ya come sólidos, pero su carácter es inmaduro. Luego, los hijos de 6 años a 12 años eran llamados paidión. El niño tiene su propia voluntad y se le puede designar responsabilidades bajo presión, o sea, bajo supervisión, ¿no? Luego, los hijos de 13 a 18 años eran llamados tecnón. Así se los llamaba en el idioma griego. Ya asume ciertas responsabilidades, pero todavía es inestable. De manera que se hace seguimiento corrigiendo lo deficiente. Luego están los hijos huios. Ya alcanzó la madurez. Estos son hijos que después de los 18 años van madurando y alcanzan la madurez y están listos para ponerse en posición de tomar su herencia. Después de esto, también estaban los hijos neaniscos, que tienen una actitud de guerrero y conquistador, con la capacidad de pelear y vencer sus propias batallas. Y por último, están los hijos padres o Abba. Este es el nivel más alto de madurez. Esta es la etapa de la sabiduría. Se convierte en padre, en maestro, proveedor, nutridor, autor, progenitor, fuente y líder. Entonces, mire los niveles de crecimiento de un hijo. Cuando usted empieza en Dios, arrepintiéndose de sus pecados, renunciando a su pasado y haciendo un nuevo pacto con Dios para servirlo y honrarlo, usted nace de nuevo en el Espíritu. Y es un brefo. Después de ser un brefo, usted tiene que ir madurando, espiritualmente hablando. Se va a convertir en un nepio, luego pasará a ser un paidión, luego un tecnón, un huios, un neanisco, y terminará siendo un pater o un padre. Ese es el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Ahora,
Dentro de esto, la paternidad se sostiene o se permanece bajo la transferencia de la herencia. Un padre permanece dejando un legado, haciendo la transferencia a un legado a sus hijos. Para esto vamos a ver qué es herencia. Herencia es el cúmulo de riquezas materiales, emocionales y espirituales que el padre ha adquirido en el transcurso de su vida, para transferirlo a sus hijos, para que estos no inicien de cero y no tengan mayor dificultad en su vida futura, sean fructíferos y disfruten de dichos bienes. ¿Por qué muchos hijos no reciben su herencia? La gran pregunta. Número 1, porque no honran a su padre. Honrar quiere decir valorar, estimar, ponerlo en un lugar de prestigio a un padre. Muchas veces dentro de nuestro hogar cotidiano, natural, vemos padres que se equivocan mucho, vemos padres que se equivocan poco, pero padres perfectos no existen. Pero sí, hay padres que se equivocan más y hay padres que se equivocan menos. Pero poniendo esto enfrente nuestro, esta descripción, entonces muchos hijos se encuentran en esta forma de pensar y decimos, mi padre se equivoca mucho, ¿qué me puede dar? Mi padre se porta mal, ¿qué me puede enseñar? Entonces, en esto muchas veces nos equivocamos. Evidentemente, hay padres que sí se equivocan mucho y hay otros menos, pero sea que se equivoquen o no, Dios los puso como tus padres. Y eso quiere decir que al ser tus autoridades, ellos merecen el valor que tú les tienes que dar voluntariamente. Los hijos estamos llamados a valorar a nuestros padres, a valorar, pese a los errores que cometan, pese a las diferentes dificultades que están pasando. Obviamente, no le estoy diciendo con esto que usted hónrelos o valórelos, aún así cometan errores muy, pero muy fuertes dentro del hogar. No, hay ciertos niveles de honra que usted tiene que manifestar, ¿ok? No le estoy diciendo que usted vaya y ciegamente hónrelos sin importar si eso afecta mucho o no el estado de su familia. Entonces, pero la Biblia menciona que debemos honrarlos, ya sea en un grado moderado o en un alto grado, dependiendo a cómo tú percibas la autoridad y todo lo que ellos puedan invertir en tu vida. Entonces, ¿por qué muchos hijos no reciben herencia? Porque no honran a su padre. La honra a nuestros padres se hace por obedecerlos, rendirles cuentas, apoyarlos con nuestros bienes, hablando bien de ellos, sometiéndonos, cubriendo la desnudez del padre. La deshonra corta la influencia del manto que está sobre el hijo. En esto, una forma de honrar a tu padre puede ser siempre cubriendo su desnudez. ¿A qué me refiero? Hay cosas que los padres hacen dentro del hogar y que esta situación no es necesaria que usted la divulgue con todos. Guarde el corazón de sus padres y ore por ellos. Si se equivocan mucho, ore por ellos para que Dios tenga un encuentro con sus vidas y puedan cambiar, puedan tomar decisiones diferentes a las que están tomando. ¿Por qué muchos hijos no reciben herencia? Porque no valoran ni conocen su posición de ser hijos.
No valoran las riquezas de la herencia, no tienen interés de heredar, se rinden fácilmente ante cualquier dificultad por la falta de lealtad, no se identifican plenamente con el Padre, mantienen su propia agenda. Todas estas menciones que acabo de hacer son causantes para que usted no reciba su herencia. Recuerde que la herencia no es solamente material. La herencia es espiritual, es material, es emocional, es sentimental. La herencia es conocimiento, sabiduría, experiencias, testimonios. Todo esto usted lo puede recibir como parte de su herencia. Entonces, hay muchos padres, voy a decir especialmente los padres espirituales, que cuando se trata de transferir herencia, no le van a dar un bien material. ¿Por qué? Porque su deber no es proveerte materialmente, es proveerte espiritualmente, es darte a ti conocimientos, direcciones, sabidurías, revelaciones, palabra, que te va a beneficiar en tu vida espiritual. Por lo tanto, esa es la mejor herencia que tú puedes recibir. Ahora, ¿por qué los padres fallan en transferir la herencia? En esto vamos a ver que muchos padres no transfieren la herencia por ciertos motivos. Veamos cuáles son. Número 1, no identificaron correctamente al hijo. No han desarrollado relación con sus hijos. No son buenos ejemplos. Son egoístas y tienen intereses mezquinos, porque son influenciados por las circunstancias externas, porque no han formado bien a sus hijos, llevándolos hasta la madurez. No les han transmitido adecuadamente la visión. No reconocen el potencial de sus hijos. Tienen celos, temor que sus hijos sean mejor que él. En esto, quiero decir, un padre debe alegrarse que su hijo sea mejor que él. Y en una vida sana, espiritualmente hablando, podemos decir que un padre espiritual no debería tener celos de un hijo espiritual que está creciendo más que él. Ojo, esto siempre y cuando el hijo mantenga su corazón sano, mantenga su corazón puro, mantenga su corazón sin intenciones malas frente a su padre. Entonces el padre, ¿por qué no transfiere muchas veces la herencia? Porque ve a su hijo ser mejor que él. En esto quiero que entendamos, un padre nunca dejará de ser padre, por más que su hijo sea mejor que él. Siempre la autoridad de padre estará respaldada por Dios, pese a que los hijos sean mejores o crezcan más o tengan más. ¿Me dejo entender? Entonces, un padre muchas veces puede tener celos y esto permite que el padre no transfiera más conocimiento, no le dé a conocer más secretos, tampoco le dé más recursos de sabiduría o conocimiento a su hijo. Y esto hace que los hijos muchas veces se desilusionen de su padre. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase, la revelación de la paternidad, la segunda parte. Espero que este mensaje, esta enseñanza te haya edificado y haya producido cambios en tu vida y te ayude a crecer más espiritualmente. Permíteme orar por tu vida en esta oportunidad para que así tú puedas ser guiado por Dios a reconocer a una autoridad espiritual como tu Padre, como alguien que te va a proveer para todo crecimiento espiritual que tú necesitas, para toda madurez espiritual que necesitas. Ahí donde estás, cierra tus ojitos, yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que por medio de tu Espíritu Santo,
tú reveles al corazón de los oyentes aquí en esta plataforma, a que ellos puedan encontrar una autoridad espiritual madura, crecida, formada, que tenga visión, que tenga propósito, para que les ayude a alcanzar su propósito en ti. Señor, te pido que tú abras esa puerta, conéctalos, asócialos con líderes potenciales que están corriendo, que están desarrollando un propósito, para que también aquí tus hijos presentes puedan alcanzar ese destino, puedan desarrollar su potencial y crecer en el Espíritu. Señor, te doy gracias porque todo lo que tú haces está bajo tu control. En el nombre de Jesús está hecho. Amén y amén. Si esta clase ha sido de bendición para tu vida, te pido que no te desconectes de estos discipulados, porque la próxima clase estaré hablando acerca del carácter de Cristo. En este tema estaremos viendo cómo era Jesús como persona, cuál era su carácter frente a las situaciones difíciles que se les presentaba, cómo él reaccionaba, qué decisiones él tomaba, y podemos aprender de esto para aplicarlo a nuestra vida. Bueno, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima clase. Si esta clase ha sido de bendición para tu vida y quieres hacer llegar una siembra especial o una donación voluntaria a nuestro Ministerio Centro de Vida Global La Paz, te invitamos que escanees el QR en pantalla para posteriormente orar por tu vida. Toda donación que usted haga llegar es para ayudarnos a extender el reino de Dios a través de estos discipulados. En este momento, permíteme orar por tus necesidades y bendecir tu siembra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo toda semilla que hoy tus hijos depositan delante de tu presencia. Declaro que tú desatas gracia y favor sobre sus vidas, y que toda semilla que ellos pongan delante de ti prospere al 60, al 80 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por tu donación. Que Dios te bendiga.